¿Qué es la fantasía de romance? Dragones, sexo y amor. La fantasía de romance son esas novelas, desde mi punto de vista, donde el conflicto del romance se relaciona en esencia con la magia. Es decir, el conflicto de los protagonistas y todo lo que se va a desarrollar alrededor de ese conflicto romántico se vincula con la magia. Si tú quitas el elemento mágico, esa historia ya no puede sostenerse. Es decir, sería otra historia y tan distinta que cambia y degenera en otra historia y ya no es esa historia. Muchas veces se ha dicho que la fantasía de romance, si se centra en el romance, ya no es fantasía. Eso no tiene nada que ver. Tenemos historias como Juego de Tronos que se centran en la política y la guerra, no en la magia. De hecho, se centran mucho menos en la magia que, por ejemplo, a las de sangre. Juego de Tronos, tú podrías cambiar casi que a los dragones por aviones, porque no son seres demasiado inteligentes, obedecen órdenes. A ver, que se supone que los dragones son seres inteligentes, con inteligencia suprema, como más incluso que los humanos en la mitología, ya, o en las historias clásicas. Entonces, cuando te meten dragones que obedecen órdenes como ¡ataca! ¡Dracarys! Bueno, es como lo que hace mi perro. Si yo le digo Dracarys a mi perro va a ser... Entonces, en fin. A lo que iba es que en la saga Rey de Callarros tienes dragonzotes, es decir, poderosos, longevos, inteligentes, que desarrollan un vínculo emocional con sus jinetes. Es decir, gran parte de la trama se trata del vínculo entre el jinete y su dragón. Y estas historias están centradas en el romance, pero eso no les quita su calidad de fantasía. Porque si tú quitas la esencia del conflicto, la magia, esa historia ya no funciona. En cambio, por ejemplo, en Juego de Tronos, tú podrías quitar la magia, podrías quitar los dragones y los caminantes y reemplazarlos por otra cosa, y yo creo que la trama en general se sostiene. De hecho, casi todos los conflictos se sostienen, porque en realidad se tratan sobre gente que quiere un trono. Tampoco tiene que ver con si ese romance se desarrolla en este mundo o no. Por ejemplo, tenemos Cazadores de Sombra, no sé, Crepúsculo, que son sagas que sí ocurren en este mundo, pero la esencia del conflicto sigue siendo la fantasía. Y son criaturas mágicas, y el romance depende de esa calidad de criaturas mágicas. Por ejemplo, Mikkel y Catalina. Mikkel se va a convertir en un dios y todo el conflicto gira en torno a que él, si se convierte en un dios, ya no puede estar con Catalina. Y eso tú no lo puedes sustituir por, es que se tiene que ir a estudiar a otra universidad o algo así. Porque los cuestionamientos que surgen alrededor de las tramas de fantasía suelen ser cuestionamientos que tienen que ver con cosas espirituales, con la trascendencia, con ser inmortal o no ser inmortal, qué es lo importante en la vida, que por supuesto que pueden ser cosas que se desarrollen en otro tipo de tramas. Al final todo nos puede hacer pensar sobre todo. Pero sí es cierto que en la fantasía suele llevarnos a ciertos lugares, ¿ya? Y esos lugares suelen tener que ver con la vida y la muerte, con lo espiritual, con el alma, con la magia siempre. Entonces, para mí, una historia de fantasía de romance es una historia donde el conflicto principal del romance depende de la magia y se gatilla, de hecho, ese conflicto por la magia. Por ejemplo, Agotar, Alas de Sangre, que ya lo dije, de Sangre y Ceniza, que estoy nombrando sagas que son populares ahora. Son todas fantasía de romance. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los personajes se relaciona en esencia con la magia. Y tú, dime, ¿piensas que la fantasía de romance sigue siendo fantasía?